El agua salada golpea suavemente los postes de madera mientras el sol desaparece tras la línea del horizonte. Un hombre, con el barro hasta las rodillas y las manos agrietadas por el frío, clava un tronco de roble en el fondo fangoso de la laguna. A su alrededor, cientos de otros hombres hacen lo mismo. No hay tierra firme bajo sus pies. No hay certeza de que lo que construyen sobreviva a la próxima tormenta. Solo hay miedo. Miedo a lo que dejaron atrás, en la costa, donde los bárbaros queman aldeas y masacran familias enteras. Aquí, en medio de este pantano inhóspito, entre mosquitos y mareas impredecibles, estos refugiados están a punto de crear algo que nadie en la historia había intentado jamás. Una ciudad entera sobre el agua. Una ciudad que, contra toda lógica, sobreviviría más de 1500 años y se convertiría en una de las más hermosas y poderosas del mundo conocido. Pero eso vendría después, mucho después. En este momento, en el siglo V de nuestra era, solo hay supervivencia, solo hay desesperación convertida en ingenio, y solo hay la pregunta silenciosa que cada uno de estos constructores se hace mientras hunde otro poste en el barro. ¿Es posible vivir donde la tierra se niega a existir? Para entender cómo surgió Venecia, primero debemos comprender el mundo que estos refugiados abandonaron. El norte de Italia, durante los últimos siglos del Imperio Romano, era una región próspera. Ciudades como Aquilea, Padua y Altino florecían con comercio, agricultura y una infraestructura romana que había funcionado durante generaciones. Las carreteras conectaban cada rincón del imperio. Los acueductos llevaban agua limpia a las casas. Las murallas protegían a los ciudadanos. Era un mundo ordenado, predecible, seguro. O al menos eso parecían creer sus habitantes. Pero Roma se desmoronaba desde dentro. Y cuando el imperio comenzó a fragmentarse, las tribus germánicas vieron su oportunidad. Primero llegaron los visigodos, después los hunos de Atila, cuya sola mención hacía temblar a poblaciones enteras, y finalmente los lombardos, que se establecerían en gran parte de la península italiana. Cada oleada de invasiones empujaba a más y más personas hacia el este, hacia la costa adriática. Y cuando ya no quedaba costa donde refugiarse, miraron hacia el único lugar donde los jinetes bárbaros no podían seguirlos: las islas pantanosas de la laguna. Estas islas no eran paraísos. Eran pequeños montículos de arena y barro, apenas elevados sobre el nivel del agua, infestados de insectos, sin agua potable, sin árboles para construir, sin piedra, sin nada de lo que una civilización normal necesitaría para prosperar. Los pescadores locales las habitaban de forma temporal, siguiendo el ritmo de las mareas y las estaciones. Nadie en su sano juicio pensaría en establecerse allí permanentemente. Pero la desesperación transforma lo imposible en necesario. Los primeros refugiados llegaron sin un plan maestro. Llegaron con lo que pudieron cargar en sus barcas, con sus familias, con el trauma de haber visto arder sus hogares. Se dispersaron por las islas más grandes: Torcello, Murano, Burano, y eventualmente las islas centrales que hoy conocemos como Venecia propiamente dicha. Y ahí comenzó algo extraordinario, o no una construcción organizada por arquitectos imperiales, sino una improvisación colectiva que duraría siglos. Cada familia, cada grupo, resolviendo el mismo problema, de formas ligeramente distintas, compartiendo descubrimientos, mejorando técnicas generación tras generación. La construcción de Venecia se sostuvo sobre 5 pilares fundamentales que definieron todo lo que vendría después. El primero fue el dominio absoluto de la madera. No cualquier madera, sino específicamente el roble, el alerce y el olmo.
Estos árboles no crecían en la laguna, por lo que debían traerlos desde los bosques del continente, desde los Alpes y los valles del norte. Millones de troncos fueron transportados por río hasta la laguna durante los primeros siglos de construcción. Pero aquí viene lo fascinante. Cuando clavas un poste de madera en el barro de la laguna, algo inesperado sucede. El agua salada y la falta de oxígeno en el fango impiden que la madera se pudra. En lugar de descomponerse, se petrifica lentamente, volviéndose más dura que el roble original. Los venecianos descubrieron esto por accidente y lo explotaron sin piedad. Cada edificio de Venecia descansa sobre una plataforma de estos postes clavados verticalmente, tan juntos entre sí que forman una base sólida sobre la cual se puede construir. Una iglesia mediana podía requerir más de 100.000 postes. Un palacio importante, varios cientos de miles. Se estima que solo la iglesia de Santa María de la Salute, construida siglos después, descansa sobre más de 1.000.000 de troncos. El segundo pilar fue el conocimiento íntimo de las mareas. La laguna veneciana no es un lago estático, es un sistema vivo que respira 2 veces al día con el Adriático. El agua sube, el agua baja. Los canales que son navegables por la mañana pueden ser imposibles por la tarde. Los venecianos aprendieron a leer este ritmo como otros pueblos leían el cielo o la tierra. Construyeron sus casas y sus muelles anticipando estos movimientos. Diseñaron sus barcas para navegar con poca profundidad. Y más importante aún, aprendieron a usar las mareas para limpiar los canales, para renovar el agua, para mantener la laguna como un espacio habitable en lugar de un pantano estancado. El tercer pilar fue la organización comunitaria. Sin un gobierno central fuerte en los primeros siglos, los venecianos desarrollaron un sistema de cooperación vecinal extraordinariamente eficiente, pues las parroquias se convirtieron en unidades de organización social. Cada isla, cada barrio, funcionaba como una pequeña república dentro de la República Mayor. Los vecinos se ayudaban mutuamente en las construcciones, compartían recursos escasos, resolvían disputas internamente. Esta estructura comunitaria no era idealismo, era pura necesidad. En un entorno tan hostil, la cooperación no era opcional. El vecino que dejabas ahogarse hoy podría haber sido quien te salvara mañana. El cuarto pilar fue la adaptación arquitectónica radical. Los venecianos no podían construir como construían los romanos. No había piedra local. No había cimientos sólidos sobre los cuales erigir muros pesados. Tuvieron que inventar una arquitectura completamente nueva. Los edificios venecianos son notablemente ligeros para su tamaño. Los muros son delgados. Los ladrillos, cuando eventualmente pudieron fabricarlos, eran más pequeños y livianos que los continentales. Las fachadas que dan al agua están diseñadas para resistir la humedad constante. Los pisos inferiores, aquellos que inevitablemente se inundarían en las mareas altas, se destinaban a almacenes y no a viviendas. Todo el lenguaje arquitectónico veneciano surgió de esta negociación constante con el agua. El quinto pilar fue el comercio marítimo. Desde el principio, los venecianos entendieron que su supervivencia dependía del mar. No podían cultivar. No podían criar ganado en cantidades significativas. No tenían recursos naturales que explotar. Lo único que tenían era su posición estratégica en el Adriático y su habilidad para navegar. Así que se convirtieron en comerciantes. Primero con Bizancio, el heredero oriental del Imperio Romano. Después con todo el Mediterráneo. La sal fue su primer producto de exportación, extraída de las salinas de la laguna. Después vinieron las especias, la seda, los esclavos, todo lo que el mundo medieval deseaba y que los venecianos podían transportar.
el comercio generó la riqueza que financió la construcción. Sin los mercaderes, los palacios de mármol nunca habrían existido. El punto de inflexión llegó en el año 810. Hasta entonces, Venecia había sido una colección dispersa de comunidades insulares sin una identidad unificada. Pero ese año, el rey de Italia, Pipino, hijo de Carlomagno, decidió conquistar la laguna. Su flota avanzó hacia las islas, confiada en su superioridad numérica. Los venecianos, aparentemente indefensos, se retiraron a las islas centrales del Rialto, y entonces sucedió algo que cambiaría todo. La flota de Pipino encalló. Los francos no conocían los canales, no entendían las mareas. Sus barcos, diseñados para ríos y costas continentales, quedaron atrapados en los bajíos, mientras los venecianos, en sus embarcaciones pequeñas y maniobrables, los atacaban desde todas direcciones. La invasión fracasó estrepitosamente. Esta victoria demostró algo crucial. La laguna no era solo un refugio, era una fortaleza natural prácticamente inexpugnable. Los venecianos podían ser conquistados desde el mar solo por alguien que conociera sus secretos. Y ellos se aseguraron de que nadie más los conociera jamás. Después de la derrota de Pipino, algo cambió en la mentalidad colectiva de los venecianos. Ya no eran simples refugiados aferrados a un pantano. Eran un pueblo que había desafiado al imperio más poderoso de Europa occidental y había ganado. Las islas dispersas comenzaron a consolidarse alrededor del Rialto, el corazón de lo que hoy conocemos como Venecia. Y con esa consolidación llegó una ambición que transformaría unas cuantas islas fangosas en la república marítima más poderosa del Mediterráneo. Pero vivir en Venecia durante estos siglos de construcción y expansión no era romántico, era brutalmente difícil. Imaginemos por un momento la vida cotidiana de una familia veneciana en el siglo IX o X. Te despiertas en una casa construida sobre postes de madera. El suelo del piso inferior está húmedo porque anoche la marea subió más de lo esperado. El agua que bebes viene de cisternas que recogen lluvia de los tejados, porque no hay ríos ni pozos de agua dulce. Pero si la lluvia escasea durante semanas, empiezas a preocuparte seriamente. Tu casa huele a sal, a humedad permanente, a los canales que pasan justo debajo de tus ventanas. Los mosquitos son una plaga constante en verano, y con ellos vienen las fiebres que se llevan a los niños y a los ancianos sin distinción. El fuego era el terror nocturno de todos los venecianos. Puede parecer irónico en una ciudad rodeada de agua, pero precisamente por eso los incendios eran catastróficos. Las casas de madera, apretujadas unas contra otras en islas diminutas, ardían con facilidad aterradora. Y cuando el fuego comenzaba, no había forma de detenerlo. No podías traer agua rápidamente desde los canales en cantidades suficientes. No podías derribar casas para crear cortafuegos, porque no había espacio. Te solo podías mirar cómo barrios enteros desaparecían en llamas mientras las familias saltaban al agua helada para salvarse. Los grandes incendios de Venecia, documentados a lo largo de los siglos, destruyeron la ciudad una y otra vez. Y una y otra vez los venecianos la reconstruyeron. Pero cada reconstrucción era también una oportunidad. Después de cada incendio masivo, las ordenanzas municipales exigían materiales más resistentes. Los techos de paja fueron prohibidos. Los ladrillos reemplazaron gradualmente a la madera en las fachadas. El mármol y la piedra de Istria comenzaron a aparecer en los edificios más importantes. La Venecia de piedra que conocemos hoy surgió literalmente de las cenizas de la Venecia de madera que ardió docenas de veces. Las enfermedades eran compañeras constantes.
Los canales, aunque renovados por las mareas, acumulaban desperdicios. El sistema de alcantarillado era prácticamente inexistente en los primeros siglos. Los venecianos arrojaban sus desechos directamente al agua, confiando en que las mareas se los llevarían. A veces funcionaba, a veces no. Las epidemias de cólera, tifus y otras enfermedades intestinales diezmaban la población regularmente. Y cuando la peste negra llegó a Europa en el siglo XIV, Venecia fue una de las primeras ciudades italianas en caer. Su condición de centro comercial, que era su mayor fortaleza, se convirtió en su mayor debilidad. Los barcos que traían especias de Oriente también traían ratas infectadas. En pocos meses, la población se redujo a la mitad. Los canales se llenaron de cadáveres que nadie podía enterrar porque no había tierra donde hacerlo. Los venecianos tuvieron que crear islas artificiales solo para depositar a sus muertos. Algunas de estas islas funerarias todavía existen hoy, cubiertas de vegetación, olvidadas por los turistas, pero recordadas por la historia. Sin embargo, fueron precisamente estas catástrofes las que impulsaron innovaciones extraordinarias. Los venecianos inventaron el concepto de cuarentena. La palabra misma viene del italiano 40 giorni, 40 días, el período que los barcos sospechosos de traer enfermedades debían esperar fondeados en la laguna antes de poder descargar su mercancía o permitir que su tripulación desembarcara. Construyeron lazaretos, hospitales de aislamiento en islas apartadas, donde los enfermos eran confinados para proteger a la población sana. Estas medidas, nacidas de la desesperación, sentaron las bases de la salud pública moderna. La transformación de Venecia de refugio a potencia fue gradual pero imparable. Cada generación construía sobre los logros de la anterior. Los comerciantes acumulaban riqueza. La riqueza financiaba flotas más grandes. Las flotas más grandes conquistaban rutas comerciales. Las rutas comerciales traían más riqueza. Era un círculo virtuoso que elevó a Venecia hasta convertirla, en su apogeo durante los siglos XIII al XV, en una de las ciudades más ricas del mundo conocido. Pero la riqueza trajo también transformaciones en la vida cotidiana. Las casas de madera se convirtieron en palacios de mármol. Los canales se bordearon con muelles de piedra. Las plazas, especialmente la plaza de San Marcos, se pavimentaron y embellecieron con mosaicos y esculturas traídas de Constantinopla después de la infame Cuarta Cruzada. Los venecianos, que habían empezado como refugiados harapientos, ahora vestían sedas orientales y terciopelos teñidos con púrpura. Sus mesas, que antes apenas tenían pescado salado, ahora exhibían especias que valían su peso en oro. El arsenal de Venecia merece mención especial. Este gigantesco astillero, posiblemente la primera fábrica de producción en serie de la historia, empleaba a miles de trabajadores y podía construir un barco completo en un solo día cuando era necesario. Los visitantes extranjeros lo describían con asombro y temor. Era el corazón industrial de la República, el lugar donde la madera de los bosques alpinos se transformaba en las galeras que dominaban el Mediterráneo. Los trabajadores del arsenal formaban una clase social propia, respetada y temida, con sus propios barrios, sus propias tradiciones, su propia identidad. La vida religiosa impregnaba todo. Las iglesias se multiplicaban por cada isla, cada parroquia. La Basílica de San Marcos, construida para albergar las reliquias del evangelista supuestamente robadas de Alejandría, se convirtió en el símbolo máximo del poder veneciano. Su arquitectura bizantina, tan diferente del gótico que dominaba el resto de Europa, proclamaba la orientación oriental de Venecia, su conexión con Constantinopla, más que con Roma.
Los venecianos eran católicos, sí, pero un tipo particular de católicos que no dudaban en desafiar al Papa cuando sus intereses comerciales lo requerían. Las mujeres venecianas vivían vidas complejas. Las de clase alta estaban confinadas en sus palacios, visibles solo en ocasiones ceremoniales, cubiertas de joyas y vestidos imposiblemente elaborados. Pero las mujeres de clases populares trabajaban junto a los hombres, vendían pescado en los mercados, remaban barcas de transporte, administraban negocios familiares cuando sus maridos estaban en el mar durante meses. Las cortesanas venecianas eran famosas en toda Europa por su educación, su ingenio y su influencia sobre los hombres poderosos. Venecia era una sociedad de contradicciones, estricta en sus leyes, pero flexible en su aplicación, conservadora en su estructura, pero innovadora en sus prácticas. Los niños aprendían a nadar antes que a caminar. Aprendían a remar antes que a montar a caballo, porque en Venecia no había caballos. Aprendían a leer las mareas, a reconocer los vientos y a navegar los canales laberínticos sin perderse. Crecían con el sonido constante del agua golpeando la piedra, con el olor de la sal y el pescado, con la visión de barcos llegando de tierras lejanas cargados de maravillas. Para ellos, vivir sobre el agua no era extraordinario, era simplemente vivir. Y aquí llegamos al presente. Caminas hoy por Venecia y pisas piedras que fueron colocadas hace 1000 años. Cruzas puentes que conectan islas que alguna vez fueron pantanos inhabitables. Miras los palacios que se hunden lentamente, centímetros por siglo, en el mismo barro donde aquellos primeros refugiados clavaron sus postes de roble. La ciudad se inunda ahora con más frecuencia que nunca. El cambio climático eleva el nivel del mar. Las mareas altas invaden la plaza de San Marcos con regularidad perturbadora. Los expertos debaten si Venecia sobrevivirá otro siglo. Pero eso mismo dijeron hace 1500 años, cuando los primeros refugiados miraron este pantano y decidieron que aquí construirían su hogar. La historia de Venecia no es solo la historia de una ciudad improbable. Es la historia de lo que los seres humanos pueden lograr cuando no tienen otra opción. Cuando la desesperación se transforma en creatividad. Cuando el miedo se convierte en determinación. Cuando un pueblo decide colectivamente que el lugar donde están parados será su hogar, sin importar cuánto el mundo insista en que es imposible. Los venecianos originales no sabían que estaban construyendo una maravilla, solo sabían que estaban sobreviviendo. Generación tras generación, poste tras poste, piedra tras piedra, transformaron la supervivencia en civilización. Y esa civilización, frágil y resiliente a la vez, sigue flotando sobre el Adriático, desafiando la lógica, desafiando el tiempo, desafiando las mareas que nunca dejan de subir. Soy reviviendo la historia, mirando el pasado para entender el presente. Y juntos mantenemos la historia viva. Nos vemos en la próxima era.